la colonización en América. Para empezar, la colonización europea de la región comienza con Cristóbal Colón, cuyo viaje a las Indias Occidentales, América del Sur y otras islas del Caribe entre 1492 y 1504 despertaron el interés de los europeos por el denominado Nuevo Mundo. Colón no estaba pensando en descubrir América, sino que buscaba nuevas rutas al Asia, luego de que el Imperio Otomano cerrara la ruta comercial terrestre en 1453, acontecimiento que pone en marcha la llamada Era de los Descubrimientos. Colón, viajando en nombre de España, abrió camino para colonos españoles se instalaran en la región que él había explorado, de donde se derivaría luego a la conquista española de América del Sur y América Central durante todo el siglo XVI. Ya en el año 1500, Portugal pretendía apropiarse de la región del actual Brasil a través del aristócrata y marino portugués Pedro Álvares Cabral, al tiempo que Francia pretendía hacer lo mismo respecto de partes iguales de la actual región de Canadá, luego que hubiera sido explorada por el navegante y explorador florentino Giovanni de Besáramo en 1524, llevando el establecimiento de la colonia a la Nueva Francia en 1534. Aunque el capital comercial desempeñó un papel importante en los inicios de la expansión ultramarina de España y Portugal, ello no le imprimió un carácter capitalista a la colonización, ni condujo a la creación de una red de factorías comerciales, excepto durante un breve periodo en Brasil, ciclo del palo brasa. De ahí que la irrupción de los españoles y en parte también de los portugueses al continente americano se quedara en los límites de un movimiento expansivo del feudalismo tardío, cuya dinámica socioeconómica estuvo en gran medida determinada por los intereses de la corona y de la pequeña nobleza, principales protagonistas de la conquista y la colonización. Este proceso se tradujo en el exterminio de una parte de la población autóctona, la lenta asimilación de otras y la supervivencia de diversos grupos marginales, mientras que un extendido mestizaje contribuía a la homogeneización étnica, la creciente diferenciación clasista y el sistema de castas reforzaban la heterogeneidad social. Urbano, en el año 2015, indica que cabe señalar que en la formación de las sociedades iberoamericanas influyeron dos elementos externos: el tránsito del feudalismo, el capitalismo en Europa y la inclusión de América en una zona dependiente del mercado mundial en estructuración. Ese complejo proceso fue precedido por la creación de dos estados en la península ibérica fuertemente centralizados, en las cuales los intereses de la endeble burguesía y de los grandes propietarios señoriales estaban subordinados a los de la monarquía absoluta. Pese a la semejanza del sistema socioeconómico existente en España y Portugal, la colonización emprendida por ambas potencias en el hemisferio occidental se distinguió entre sí desde sus comienzos. Los tesoros encontrados en México y Perú, junto a poblaciones más avanzadas que las existentes en las Antillas, inauguraron la denominada época próspera de la conquista. Al toparse con grandes civilizaciones, los europeos se sintieron cautivados por el oro y la perfección de las construcciones en piedra. La búsqueda de metales preciosos se convirtió, a partir de la conquista de México, en el motor impulsor de la colonización española, así como la estructuración de sus nuevos dominios en las Indias. El traslado de metales preciosos hacia España y de allí al resto de Europa, proveniente de las grandes culturas conquistadas en Mesoamérica, fue continuado por la explotación de minas existentes en el área andina. Elliot, por su parte, indica que, por su parte, la evolución de la colonia lusitana en América fue también diferente a la de Hispanoamérica, a pesar de que los reinos ibéricos estuvieron unidos entre sí. Tras el efímero ciclo de la madera tintoria, surgió antes que en otras partes del continente la gran plantación esclavista azucarera del noreste, en lo que
Lo fundamental, gracias a la brutal explotación de la riqueza y de la fuerza del trabajo africana, que dio lugar a una economía agrícola de exportación constituida por centros aislados unos de otros y vinculados únicamente en el mercado exterior. En este segundo punto, Vital indica que Brasil era visible el predominio de los acaudalados hacendados y dueños de ingenios que dependían muy poco de la monarquía lusitana. El fin de esta etapa estuvo ligado a la expulsión de los holandeses de Pernambuco y terminó al final del siglo XVII con una profunda crisis económica sin paralelo en Hispanoamérica. Por esa razón, el estallido del movimiento revolucionario en América Latina no solo estuvo impulsado por el régimen de opresión política y la explotación a la que estaban sometidas las colonias americanas por las metrópolis europeas, sino también por la extrema polaridad social y las rígidas reglamentaciones raciales, junto a la agudización del conflicto metrocolonia. Maduraron las condiciones para el levantamiento de una auténtica revolución de masas derivada de las contradicciones de una sociedad dividida en clases antagónicas y lastrada por un abigarrado sistema de castas y desigualdades sociales. En la conquista española, liderada por Cristóbal Colón, tuvo como motor la búsqueda de oro y plata, pero en su segundo viaje trajo las primeras raíces de caña de azúcar y la plantó en lo que hoy es República Dominicana. Poco tiempo después pasó hasta darse cuenta del alto precio que ésta tenía. Aumentó su sembrío y con ello la destrucción de bosques. Luego su sembrío se regó a otros países. Ya en el año de 1630, la Dux West India Company invadió y conquistó la costa noreste de Brasil para asumir la producción y comercialización del azúcar. Pero en 1654 fueron expulsados y luego el negocio cayó y hoy en día solo es un tercio de estas tierras que son usadas para el cultivo de la caña de azúcar. Pero aún así, países como Cuba y Puerto Rico quedaron condenados por el cultivo de la caña de azúcar y hasta el día de hoy es su mayor fuente de ingresos, pero aún son países en desarrollo. Tiempo después, el azúcar era la memoria de la humillación, pues los esclavos para su cultivo eran reclutados en granjeros. Luego, con la revolución, los cañaverales fueron destruidos y la gente sembraba variados cultivos, lo que hizo redistribuir la riqueza y satisfacer las necesidades. Y por otro lado, el azúcar capitalizó a Inglaterra, Francia, Holanda y Estados Unidos. Con el pasar del tiempo, los esclavos empezaron a esconderse e incluso a asesinarse en grupos para no trabajar como esclavos. Y fue hasta el año 1888 que se abolió la esclavitud en Brasil, pero no en el latifundio, pues compradores nunca faltaron y la sequía hacía que imploraran a gritos la lluvia. Ya a mediados del siglo pasado, nuevamente el gobierno de Estados Unidos patrocinó una invasión que provocó muerte, robo, incendios y demás en Nicaragua, El Salvador y Honduras. Además se reimplantó la esclavitud y el sufrimiento en tierras anteriormente saqueadas. Las empresas se apoderaban de las tierras, tesoros y gobiernos, pero poco después empezaron las revueltas en las que morían miles de esclavos, pero mientras tanto eran explotados y las tierras de igual manera, pero siempre había nuevas tierras por explotar o invadir. En conclusión, la conquista del territorio americano en sí generó recursos y en territorios explotables, y más aún la constitución posterior de una sociedad colonial, dependiente en lo jurídico de Europa, pero mucho más vital en lo económico, que sembró los cimientos del comercio intercontinental y de las muchas empresas de explotación de productos que sobrevinieron. Esto se hizo particularmente notable después de la independencia americana, cuando las jóvenes naciones se convirtieron en los más grandes y cercanos vendedores de materia prima de Occidente, un rol que ocupan todavía, desplazando incluso el comercio con la India y las colonias orientales.
Finalmente, vale destacar que si bien la distinción racial era clave en el reparto de los derechos durante la colonia, con un margen de movilidad social prácticamente nulo, era la participación en el trabajo manual, algo muy mal visto según las doctrinas católicas imperantes, lo que separaba a la élite de las clases inferiores. De esa manera, la sociedad colonial estaba integrada, en primer lugar, por una clase superior blanca y europea, minoritaria, que acaparaba los cargos de funcionarios estatales o se dedicaban al comercio a través de grandes plantas de producción con manos esclavas. En segundo lugar, ocupado por una servidumbre indígena y un variado sector mestizo que ocupaba una posición comercial intermedia. Y, finalmente, los esclavos negros, los mulatos y los zambos, encargados de las labores mineras, agrícolas y de mano de obra.